Bienvenidos, bienvenidas un episodio más a este espacio donde amamos las palabras. Nos encantan las palabras, nos encanta leer, nos encanta escribir, nos encanta escuchar además a los autores y a las autoras dentro de este espacio que no se podía llamar de otra forma que Voces del Universo 33. Este espacio al que dedicamos siempre que los autores puedan hablar, que puedan expresar a esas personas que se han atrevido, que han tenido la valentía de escribir un libro y que además también de alguna forma aman expresar un mensaje. Y además hoy tenemos a una persona que se lleva dedicando muchos años a esto de contar historias, a esto de escribir. Ella tiene formación como periodista, pero es que etiquetar a Carol es como, bueno, pues reducirla a algo que no tiene sentido, porque además ella es, como yo siempre digo, una maga de las palabras, porque a través de sus biografismos hace que las personas conectemos, y digo conectemos porque he tenido la suerte de vivir uno de sus procesos de biografismo, con la vida que realmente hemos tenido, honrar esa parte de nuestra historia a través de qué, de la palabra escrita y de la que escuchamos también. Así que vamos a dar la bienvenida aquí a este espacio a nuestra querida Carol Martínez. Y ahora sí, voy a mirarte a ti porque estoy mirando a la cámara por aquello de hacer esto como muy ceremonioso, pero yo te quiero mirar a los ojos porque si no, a mí esto no me sale. Carol Martínez, bienvenida a Voces del Universo 33. Muchas gracias, Carlos. Y yo también estaba en eso de miro a cámara, pero realmente yo también te quiero mirar a ti, así que, en fin, es que si no se hace un poco raro. Así Un poco que raro. sí, gracias por invitarme. Un placer estar aquí y lista y dispuesta a compartir con la audiencia, pues todo lo que quieran saber. Así que dispara. Pues sí, porque esto es primero para nosotros, porque egoístamente yo cuando tengo gente que admiro como a Carol en un espacio como este donde la he engañado para que esté media hora conmigo, pues yo quiero tenerla y que me cuente cosillas, ¿no? Aunque he tenido la suerte de poder estar muy cerca de su proceso de escritura, pero sí que siempre tiene alguna cosa interesante que yo no sabía y de repente me estoy enterando hoy. Así que también por esas personas que están al otro lado, bueno, pues que sigan conectándose con el placer de la lectura y, ¿por qué no?, para que se atrevan también a escribir su libro, su historia. Así que, bueno, para empezar, Carol, yo ya he dicho un poco lo que tiene que ver con el currículum, ¿verdad? Ujú. Esto que, bueno, poquísimo, porque si no esto, la media hora sería diciendo todas las cosas que has hecho ya en la vida, que tiene que ver con todas las áreas del periodismo, delante de las cámaras, detrás, en redacción, tantas cosas, pero siempre con algo común que es la palabra, la comunicación, ¿verdad? Y qué cosa tan bonita poder hacerlo a través de tu propio libro y de algo tan personal como lo que ponemos a veces en esas primeras páginas que tienen que ver con nuestras propias historias. Ahora cuéntanos tú, sin el currículum, ¿quién es Carol Martínez? Pues sin el currículum, Carol Martínez es una persona que de pequeña no la dejaban quizás expresarse mucho o dar su opinión en casa y bueno, pues ha inventado la forma de no solamente de poder decir lo que opina, sino dar también cabida a que otras personas también puedan expresarse libremente y decir quiénes son y dejar una huella de alguna manera en su paso por aquí, ¿no? Por esta parte de la vida tan terrenal, ¿no? Dejar ahí un legado, ¿no? Que se suele decir con esa palabra. Fíjate que la palabra legado, y ahora vamos a decir el título de tu libro, y además creo que a la gente le va a gustar mucho saber cómo llegaste a la conclusión de que tenía que ser este el primer libro y por qué ese contenido y de esa manera. Pero justo un poquito antes, que esto del legado, ¿no? Que es como que todos de alguna manera sentimos que, pues ya que estoy aquí y he pasado por aquí, pues que se sepa, ¿no? Pero muchas veces, y ahí creo que tiene que ver mucho esa parte tuya del biografismo, que en el libro también está de alguna manera, el propio legado es vivir la historia de la vida que tenemos y hacerle justicia, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que has dejado más de lo que piensas porque muchas cosas se nos han quedado por el camino o no le hemos dado importancia, las hemos normalizado tanto y se han convertido como en algo más cuando realmente hay alguien que lo escucha ahí fuera, ya sea a través de un libro o de un biografismo, y se da cuenta de que, oye, pues igual sí que ha dejado algo, ¿no? Claro, es que partimos de la base de que pensamos que no tenemos una historia y ya no me, o sea, y ya esta conversación que tengo contigo no lo voy a hacer desde el punto de vista biografista, sino desde el punto de vista de persona que también ha querido escribir su historia y que ha querido compartir parte de sí en formato libro. Y voy al hecho de que, bueno, pues de que por lo general pensamos que, bueno, pues que vamos viviendo, que nos van pasando las cosas, no encontramos, digamos, conexión entre unas y otras, y como estamos tan enfocados
en las metas y en ver lo que nos falta por conseguir y en aquello que queremos alcanzar, pues nuestra mente, que evidentemente pues la tenemos ahí con 17.000 millones de estímulos, pues está tan enfocado en aquello que va hacia el futuro que se le olvida todo lo que ha hecho, todo lo que ha superado, todo lo que ha recorrido. Entonces, no se trata de estar en un estadio de nostalgia o de pasado, de decir, ay, qué bonito era todo antes, de estar en esa sensación, pues eso, como de tristeza, porque muchas veces cuando pensamos en el pasado, se asocia con pensar en el pasado, depresión, y pensar en el futuro, ansiedad, pero no, hay otras maneras en las que revivir el pasado, en las que, bueno, pues que te puedes recrear, oye, todas esas cosas que te han pasado en la vida, de las buenas, de las malas, de las regulares, pero de darte cuenta de todo lo que has ido superando, de todo lo que has ido alcanzando, consiguiendo, herramientas que has ido desarrollando y sobre todo eso, darte cuenta de todas las cosas que has conseguido, porque muchas veces también conforme vamos creciendo, vamos pensando en que el hecho de conseguir o lograr cosas tiene que ser siempre en un formato determinado. Y entonces, pues a lo mejor ya desde este punto de vista adulto pensamos que todo es tema de facturar y conseguir dinero, que está muy bien. Y el dinero nos ayuda a lograr muchas cosas en la vida, pero nos olvidamos de logros que en su momento a lo mejor eran importantes. Entonces, a lo mejor, pues tú te pones a pensar en esa clase de gimnasia donde a lo mejor para ti era un reto aguantar el test de Cooper. Y oye, pues mira, pues para lo poco entrenado que estaba yo, pues oye, pues conseguí superar el test de Cooper. O de repente una coreografía que te tocó hacer en una clase o tal, una exposición delante de tus compañeros porque tenías que presentar o defender un tema. Y nos vamos, pues eso, poniendo esos retos, esos logros en función de la etapa de la vida en la que nos encontremos. Pero muchas veces esos logros que vistos desde la mirada adulta pueden parecer pequeños, pueden suponer la diferencia en el futuro de a lo que te vas a atrever a hacer o no. Porque muchas veces si no te expones esa primera exposición delante de la clase, pues no te das cuenta de si tienes esa habilidad o no, o de si te gusta, o a lo mejor darte cuenta y decir, oye, pues a lo mejor esto lo tengo que trabajar más. Y así con todo, con todas las cosas. Oye, pues es que es muy vergonzoso. Oye, pues acuérdate de ese primer trabajo cara al público que tuviste y que te ayudó a desarrollar una serie de herramientas. Es decir, haces todo un análisis. Lo que pasa es que muchas veces hacerlo en primera persona es complejo y analizar todo lo que has pasado porque, bueno, pues somos subjetivos con nosotros mismos, ¿no? Es difícil ser objetivos con nuestra Ujú. vida. Entonces, por eso yo creo que en mi caso, desde el punto de vista de mi trabajo, me es más fácil o sencillo ver la vida de otra persona desde un prisma distinto y darme cuenta de, oye, pero es que mira, o sea, yo me convierto como en un espejo, ¿no? Y te dejo el espejo donde tú ves todo lo que has logrado, todo lo que has conseguido. Y es sencillo y la parte buena es que la persona se reconoce y dices, oye, pues sí, si es que yo he hecho todas estas cosas. Y al final, para yo invitar a la gente a hacer eso, también debería de hacer un poco de ejercicio conmigo misma, ¿no? De, oye, bueno, ¿y qué cosas has hecho tú, Carol, no? Lo que pasa es que cuando yo me fui de retiro con vosotros a escribir un libro, yo no tenía ni la más remota idea de qué iba a escribir, porque hablo mucho, cuento cosas, comunico, genero contenido, escribo para otros, pero una cosa es hacerlo para otros y otra cosa es decir, venga, pues ahora yo hago así, me abro un canal y digo, oiga, a ver qué cuento, ¿no? Entonces, ahí es donde el acompañamiento tuyo y de Bea, pues se hace fundamental, pues eso, pues para ir con un objetivo y salir de allí con las ideas claras y con un objetivo a desarrollar y que se convierta en un libro, ¿no? Casi nada. Fíjate que vamos a decir ya el título del libro para que la gente entienda un poco ese espejo que haces tú para los demás, como este libro yo siento que es ese espejo que tú necesitabas y desde el lugar además desde el que está escrito, ¿no? Bueno, el libro de Carol es Siente quién eres, la historia de tu verdadero ser. Y luego vamos a preguntarte sobre por qué la gente tiene que leerse este libro, porque realmente con toda la oferta que hay ahí fuera, ¿por qué nos tenemos que leer? Yo ya me lo he leído, evidentemente, pero ¿por qué la gente luego vamos a invitarle a que se lea el libro? Les vamos a dar un poquito de ese hype, ¿no? Como venga, ¿por qué este libro, no? Pero cuéntanos, hablando de espejos, ¿qué supuso para ti ese proceso donde tú, bueno, no sabías con lo que te ibas a encontrar, no tenías aparentemente claro de lo que ibas a escribir y de repente se abre para ti una posibilidad que tiene que ver menos con el decir y más con el sentir? Yo creo que tiene mucho que ver con mi personalidad. Al final, yo creo que cuando llegamos a ciertas edades tenemos que asumir cómo somos. Y muchas veces, como no hacemos ese trabajo, eh, o a lo mejor lo hacemos, pero luego no queremos reconocer que somos así. Entonces, yo en mi caso, pues
pues ya pasados los 40, pues ya te reconoces y te identificas pues con formas de ser, ¿no? Y yo en mi caso, pues exigente, perfeccionista, me gusta hacerlo todo metódico, me gusta cumplir, me gusta conseguir cosas, me gusta lograr lo que me propongo. Pero también pues reconozco mi dispersión, reconozco que de repente me apetece, no me gustan muchas cosas, y entonces lo cierto es que yo fui a este retiro sabiendo que quería escribir y como que me hacía todo el sentido. Yo estoy invitando a la gente a que escriban su historia, pues con qué autoridad voy a decirte, oye, anímate tú a escribir, deja tus bloqueos, deja tus miedos al juicio, deja todo y decir, bueno, ¿y dónde está tu libro? Ah, pues mira, pues igual estaría bien que yo tuviera también el mío, sobre todo para experimentar, porque además ni siquiera tampoco lo hice con esa idea. Me di cuenta que en el propio proceso de escribir el libro y de publicarlo, pues también, según iba escribiendo, pues esa vocecita, ¿no? Que te dice, pero ¿y esto le va a interesar a alguien? ¿Esto se lo va a leer a alguien? Igual me estoy exponiendo demasiado. Y todos esos miedos, de alguna manera, también me han hecho entender mucho mejor a mis clientes. Y no porque sienta que antes no les entendía, sí que les entendía, pero al final, como, bueno, yo estoy acostumbrada, digamos, a exponerme, bueno, pues delante de una cámara o con mi trayectoria de periodista, pues bueno, pues también muchas veces la gente te coloca esa etiqueta de, ah, bueno, es que tú eres sinvergüenza por naturaleza, ¿no? Pero no sinvergüenza en mal sentido, sino pues eso, que es una persona que no suelo arrugarme, ¿no? Ante una cámara, un foco, una luz. Entonces, la verdad era como que yo en ese momento era una mezcla de sentimientos sin yo saberlo y al final fue por ahí por donde brotó la cosa, pero brotó y yo te tengo aquí que dar a ti todo el mérito, porque digamos que con tus explicaciones, que con tu manera de abordar porque además ahí estábamos más mujeres, entonces el abordar, el hecho de que tú conozcas la persona que va al retiro, que hayas conectado con ella y que de alguna manera la conozcas, pues te ayuda un poco a encauzar el por dónde quieres salir esto. Entonces, pues tú nos proponías una serie de dinámicas y ejercicios a escribir en un tablón blanco que teníamos a nuestra disposición para llenarlo con aquello que nos brotara de manera natural. Y yo realmente, mi único objetivo era algo, yo tengo que llenar esto con cosas, no sé con qué, pero de una manera muy natural y muy orgánica fueron brotando y yo iba escribiendo y yo recuerdo que yo te ponía cosas como diciendo, o sea, a mí me ha salido esto, pero yo realmente no sé por dónde, o sea, a dónde, y yo, pues eso, de repente me descubrí escribiendo sobre sentimientos y sobre emociones, ¿no? Y el odio y la ira y la alegría y yo no sabía, y las dudas y al final, pues todos y cada una de esas sensaciones o sentimientos que yo tenía, pues se fueron convirtiendo en cada uno de los capítulos del libro que se llamaba Siente quién eres, que porque al final en ese retiro eso es lo que yo hice, sentir quién era. O sea, yo fui allí a escribir y me encontré con que sentí quién era. Y eso es lo que trasladé en un libro y es la invitación que hago con mi libro, a que cada uno de nosotros sintamos quiénes somos, porque cuando sientes quién eres, lo puedes contar. Si no sabes quién eres, ¿qué vas a comunicar? ¿No? Entonces fue muy bonito, fue muy mágico, la verdad. Me estaba acordando mientras, y la gente que nos va a escuchar al otro lado lo va a entender, pero era como, ¿aquí qué pongo en este papel? Y dije, bueno, pues pon la receta del pollo al cilindro, pero yo tengo que poner algo, ¿no? ¡Bravo! Con ese exceso a mí me han dicho que tengo que hacer esta tarea, pues yo como yo soy así de aplicada, voy a rellenarlo, ¿no? Y realmente ese ejercicio como de, bueno, pero si hay algo aquí que está saliendo, igual hay que atenderlo, ¿no? Pero bueno, al Exacto, y final ahí es es, eso, ¿no? y ahí es el punto, porque igual a lo mejor hay gente que piensa, ah, no, pues entonces esto es, escribo un libro, relleno hojas así sin más. No, no, de alguna manera, con las dinámicas que nos proponéis, lo que sale o lo que aflora es lo que llevamos dentro. Es simplemente que saber, digamos, leer, oye, ¿por qué está aflorando esto? ¿Qué quiere decir esto que te está saliendo? No es por casualidad, seguramente tiene que ver pues con tu propio proceso interno. Y en mi caso, conforme va pasando el tiempo y más voy hablando de esto y más lo voy leyendo y me voy releyendo a mí misma, me voy dando cuenta que tiene más sentido. De hecho, puede ser que en el propio proceso uno piense que no tiene sentido eso que ha escrito y en el fondo, conforme lo vas dejando reposar, te vas dando cuenta de que sí, de que tiene todo el sentido del mundo, que muchas veces ya no viene tanto de aquí o de tener claro qué era lo que ibas a escribir, y que en mi caso era, yo no tengo ni idea de lo que voy a escribir, y al final tiene más que ver con qué sale de ti, ¿no? Luego, oye, si puedes unir las dos cosas y vincularlo con lo que haces, que en mi caso ha sido muy sencillo de hacer, porque tiene que ver con mi trabajo directamente, pues fantástico,
yo estoy convencida que si no me hubiera dado ese tiempo y ese espacio eh, con vosotros, quizás a lo mejor el momento de escribir mi libro yo lo hubiera dilatado en el tiempo y no lo hubiera concretado, porque al final es eso, muchas veces digo, ya lo haré. Y ese ya lo haré significa no lo hago y no lo concreto y no tengo un libro. Y yo siempre he tenido esa cosa de escribir el libro. Quizás para la gente que lo vea puedan pensar, claro, pero que un periodista escriba un libro es como bien sencillo, ¿no? Tiene como mucho sentido. ¿Cuántos periodistas no escriben su libro? Ya, pero yo escribo para otros. Yo escribo otros libros de otras personas, reviso, edito, corrijo y escribo contenido para otros, pero pues eso, una cosa es hacerlo para los demás y otra cosa es decir, yo me convierto en la persona que quiero comunicar y que quiero tener mi propio libro. Justo ahí es, bueno, todo esto que hemos estado hablando es ese viaje que has vivido tú como autora, como escritora y como, bueno, pues persona que luego ha leído sus textos. Y no sé si a ti te pasa, pero cuando lees un texto tuyo, después de un tiempo, te sorprendes con la capacidad que has tenido de plasmar un montón de cosas que probablemente te expresas mejor de lo que tú misma te recordabas y el que te sorprendas como lectora de tu propia historia, eso también me parece que es mágico. Pero bueno, este es el viaje que ha vivido Carol como autora. Porque, bueno, lo de escritora, bueno, en tu caso sí, porque tú llevas mucho tiempo escribiendo, porque hay gente que, yo no soy escritor, que no pasa nada, tú eres Que no autor de pasa tus nada. palabras y ya está, que no, que aquí vamos a hablar de nuestro libro, como decía este hombre, pero sin tener que decir que somos escritores para sentir que tenemos esa autoridad. Entonces, ahora vamos a entrar en el viaje del lector, de la lectora, porque queremos invitar, porque este espacio es para que la gente también lea libros. Y en Ujú. este caso, siente quién eres. Cuéntale a la gente cuál sientes que es, digamos, el alma del libro, digamos, como ese tema central, para que digan, ostras, pues a mí igual sobre esto me apetece ver ese espejo, a ver qué tiene para mí este libro. El hecho de que hable de emociones, cada uno de los capítulos es una emoción y las emociones al final son las emociones universales, las que todos sentimos. Alegría, tristeza, nostalgia, ira, odio, no sé, todas, en todo su abanico, las buenas, las malas, las regulares. Y como todos tenemos experiencias a lo largo de nuestra vida relacionadas con esas emociones, de hecho, todo esto viene de haber leído en algún sitio que al final cuando recordamos, cuando conseguimos recordar las cosas de nuestra vida, normalmente las recordamos porque están vinculadas a una emoción. Si no nos han producido ninguna emoción, no las recordamos. Y es por eso que si uno se pone a hacer repaso de su vida, y como al final esto es lo que yo hago en mi trabajo, cuando yo entrevisto a una persona para que me cuente su historia, yo lo que hago es tratar de que recuerde momentos de su vida, de las diferentes etapas, de la infancia, de la adolescencia y demás. Y entonces, bueno, pues tenía todo el sentido hacer ese ejercicio conmigo misma. Pero insisto, yo ahora lo estoy hablando y lo estoy explicando con mucha claridad, como si yo hubiera tenido, porque yo creo que esto es muy importante para la persona que quiera escribir un libro y no tenga claridad. No hace falta tener claridad para escribir un libro, porque insisto, yo lo explico ahora y ahora me hace todo el sentido y ahora alguien que lo vea era como, claro, ya tenía claro que quería escribir, que no, que yo me fui allí sin tener ni idea de lo que iba a escribir, que eso, la idea surgió estando allí con una serie de dinámicas para conectar pues, con aquello que tenía yo. Y entonces yo ahora lo explico y tiene mucho sentido. Y además que es que yo soy especialista en generar el hilo conductor de las cosas. Entonces parece que lo estoy explicando con una claridad brillante y no es así. Entonces, para mí, la esencia del libro es conectar con esa Carol pequeña, pero que esa Carol pequeña es en la que nos podemos sentir reflejados todos, seamos hombres o mujeres. Y aparte luego con una parte que a mí me encanta, que es como, oye, a mí me encanta escribir, pero al final parte de mi trabajo ha sido hablar, presentar, locutar. Entonces, por eso también me sentí con el gusto de querer decir, lo quiero grabar también, quiero grabar también cada capítulo. También entiendo que hay mucha gente que en el día a día a lo mejor no se toman o se paran al tiempo de leer y entonces pues prefieren, pues igual que se están escuchando un podcast o lo que sea, pues poder escuchar mis capítulos en audio, ¿no? Entonces dije, bueno, pues también ponerles voz, ¿no? Y locutarlos yo misma, cada uno de los capítulos. Entonces, quien no lo quiera leer, lo puede escuchar. Y es esa esencia de esa Carol pequeña con recuerdos y recuerdos que son anécdotas vinculadas a emociones. Y entonces de repente yo te hablo de la alegría y te cuento cuáles son las cosas que me generan mi alegría. Y te puedo hablar de cosas pasadas como de cosas presentes, ¿no? ¿Qué cosas le gustan a Carol y que le generan alegría? Y la invitación es a, oye, ¿qué cosas te generan a ti alegría? Porque al final también parte de lo que somos viene un poco marcado por nuestras experiencias y vivencias, ¿no? Y entonces, si de repente a ti te gustaban, pues, situaciones que compartías, pues, con seres queridos,
papás, mamás, abuelos, hermanos, pues seguramente ese sentimiento y esa emoción va vinculada no a una escena, sino a muchas escenas a lo largo de tu vida. Entonces, pues es esa invitación a que tú indagues en esa emoción. Oye, ¿para ti qué es la alegría? Porque seguramente para ti la alegría no es un concepto. La alegría es un estado de felicidad que no, no. Cuando yo te digo, oye, ¿qué es para ti alegría? Cuéntame un momento tuyo de alegría. Me vas a describir una escena de tu vida, de cualquier etapa. Te voy a decir, oye, ¿qué es para ti la tristeza? Lo mismo, tú me vas a decir, oye, pues te va a llevar la emoción a pensar en esos momentos que para ti fueron tristes y que pueden no tener que ver unos con otros y que pueden ser cosas que ahora a lo mejor consideres banales, pero que en aquella etapa de tu vida fueran importantes, que son una cantidad de cosas y todo está vinculado a las emociones. Entonces es un poco una invitación a sentirnos, ¿no? Sentirnos, observarnos y hacer ese viaje al pasado, ¿no? Para conocernos un poquito más. Justo es eso, ¿no? Se siente quién eres, es a través de cómo una emoción, y así lo he sentido yo también cuando lo leí, cómo una emoción te lleva a un recuerdo. Y justo lo que decías tú, es que la alegría para mí a lo mejor no es un concepto que se pueda leer en un diccionario, sino en momentos de mi vida donde yo siento que eso estuvo conectado con esa alegría o con esa tristeza o con la ira. No negar las emociones, porque también ahí puede estar la trampa, ¿no? Parece que uno es decir que en algún momento determinado puedo sentir algo parecido al odio o el odio, ¿no? Que son palabras, bueno, poco como que más pesadas. Creo que precisamente ahí es como yo lo viví, como creo que lo pueden vivir los lectores, el que se den cuenta de que para cada uno un concepto puede ser algo diferente y que se dé la oportunidad a través de todas estas historias donde tú has contado tu vida o parte de tu vida a través de emociones, que me parece mágico y me parece de verdad que es una idea fantástica para que el lector y la lectora se dé la oportunidad de hacerlo con su propia historia. Así siento yo que es el alma de ese libro. Siente quién eres, la libertad, no, la libertad también es la que queremos. Siente quién eres. Bueno, también de alguna manera siento que lo que pasa es que también nos liberamos de un montón de cosas a la hora de conectar con Total. esas. Oye, yo he sido capaz de sentir un montón de emociones, con lo cual nos dejamos de contar que nuestra vida igual no ha sido tan interesante. Lo mínimo es que reconozcamos que hemos sido capaces de sentir un montón de cosas con nuestra propia historia. Y ahí también se nos quita eso, Caro, el de a quién le va a interesar mi vida, ¿no? O quién va a leer lo mío. Al final nos interesa porque nos vamos a ver reflejados en las palabras, en tu caso, ¿no? De cómo tú como autora nos invitas y nos lo pones un poquito en bandeja, que a veces es un poco difícil, ¿no? Cuando uno no sabe hacerlo con uno mismo. Así como para ir terminando, ¿qué impacto te gustaría que generara el libro, el mensaje de tu libro en las personas cuando cierren la última página y se queden con ellos mismos? Hombre, lo que me gustaría que sucediera cuando terminen de leer el libro es que se den cuenta de que seguramente ellos también tienen una historia que compartir o que contar y que además con la sencillez de lo que yo cuento, porque al final yo no cuento historias épicas, yo al final, visto desde mi perspectiva, yo para mí cuento una vida muy normal, muy sencilla, no cuento una vida de película. Y al final todo es desde el prisma desde que lo miremos. Entonces, si conseguimos que cuando cierren el libro y lean esa historia, si sienten que les ha entretenido, incluso que se hayan podido emocionar en algún capítulo o sentirse identificados, que sea como la confirmación para ellos de decir, oye, pues yo también podría escribir la mía. Porque seguramente hay alguna parte de mi historia en la que yo he conectado con ellos. Entonces, por el ejercicio simplemente de sentido común, decir, bueno, ¿qué te hace pensar que con tu historia no va a haber gente que conecte contigo? Entonces, al final, se trata de eso, de una invitación a que sintamos, porque en la era en la que se supone que estamos más conectados, ¿no? Por todos los canales de comunicación que existen, yo sí que pienso que hay una desconexión total con nosotros mismos y con nuestro propio ser. Entonces, ese volver a nuestros recuerdos, yo creo que es una invitación a conectar con nosotros. Y cuando consigues conectar contigo, pues resulta menos difícil conectar con los demás. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Conecta con tus recuerdos, conecta con tus sentimientos y créete que seguramente tú también tienes una historia que compartir y que contar. A mí me parece una invitación muy apetecible. Yo, de hecho, ya la recojo siempre. Creo que es a través de la lectura podemos conseguir sanar muchas cosas y a través de este libro, Siente quién eres, al final es eso también, ¿no? El reconocer un montón de cosas en ti que probablemente habías olvidado a través de
las emociones y has dicho algo que me parece muy importante. No hace falta que tengamos vidas de película para sentir que nuestra vida ha merecido la pena, ¿no? Así que creo que la invitación de tu libro también es a, en las pequeñas cosas, también darnos cuenta de que la grandeza de sentirlas hace que la historia ya sea, bueno, pues interesante o a que alguien pueda leerlo, ¿no? Así que yo lanzo eso ahí como invitación a las personas que nos van a escuchar y a ver, los que no nos vean, que nos escuchen en el coche, por favor, ya sabemos cómo, todos pendientes de la Con carretera, cuidadito. por favor, con cuidado, porque además, si podéis escuchar la voz de Carol también en esos audios, ese audiolibro que ella hizo de su libro, os aseguro que es mágico escucharla con su propia voz contar su propio libro. Ahí dejo también la invitación para que sintamos las emociones de maneras distintas, también a través de cómo nos cuentan la historia. Así que, Carol, antes de despedirte, primero darte las gracias por siempre, por la cercanía, por la honestidad, porque además en tu libro también eso está ahí, ¿no? Esa honestidad, esa sencillez a la hora de compartirse, que me parece muy generoso, y eso también es parte de esa historia. Bueno, no sé si tienes por ahí tu libro para enseñarlo, porque yo tengo que decir que yo lo tenía, pero de repente los Sí, bueno, lo que libros, pasa es que siempre pasa lo mismo. Siempre saco el primero que me mandó Amazon. Cuando tú lo subes a Amazon, te mandan como sí, una una copia prueba, de prueba que pone que no es para la venta y que siempre no sí nos es el gusta que tengo nada. para enseñar, porque los otros los tengo abajo, porque los tengo más a mano del coche de cuando voy a ir a algún lado digo, ay, que tengo que llevar el libro. Entonces me llevo los libros, pero este es el libro que tiene un diseño muy bonito de un corazón con unos hilos, para que también, pues eso, es esa conexión de los hilos y nuestras memorias, ¿no? Ese era un poco el objetivo, ¿no? Que quería yo con este diseño, y que lo pueden encontrar en Amazon o lo pueden, y si lo quieren que se lo envíe yo, pues bueno, si van a www.carolmartinezbiografista.com, pues por ahí también tienen opción en la web una pestaña que es del libro. Ya si quieren también leer mis historias diarias en la newsletter, pues también lo pueden hacer. O sea que al final yo tengo historias para rato, pero las que están aquí en el libro están bien entretenidas, la verdad. Eso por delante, es verdad que pues mucha gente como con las prisas ahora, ostras, estoy escuchando el podcast, no puedo escribir la dirección de qué me has dicho, dónde lo puedo encontrar. Lo vamos a poner en la descripción cuando tengamos el vídeo subido en el canal de YouTube, con lo cual tranquilamente la gente se ponga en contacto con Carol. Os aseguro que es de las personas que contesta a todo el mundo, así que animaros ya no solo a leer su libro, sino también a conocer todo lo que ella comparte, ese universo que tiene ella también con su newsletter. Es muy generosa compartiendo contenido, de verdad, de mucho valor. No es contenido hecho por la IA, que lo sepáis, que lo escribe ella. Así que eso también hoy en día tiene mucho valor. Lo dejaremos puesto por ahí para que la gente sepa dónde puede comprar el libro. Yo siempre digo que si te lo pueden pedir a ti, que se lo mandes tú firmado o que lo hagan a través del canal que no sea Amazon, yo ahí, Amazon, perdonadme, pero es que quedan mucho más bonitos y te lo firma nuestra amiga Carol, que te has quedado solo congelada Ya en lo dos sé, lo sé, ocasiones. lo sé. Nada más. O sea, que el que nos vea, que sepa que esto es habitual. Y además, Carol se ríe luego mucho de las caras que se le quedan en los congelados. Así que probablemente, si vosotros os vais a reír, ella también se va a reír después, con lo cual no os sintáis mal porque ella ya sabe que esto le sucede. Carol, gracias por compartirte, gracias por compartir tu mensaje, por dejar aquí tu voz, también poder compartir contigo ese proceso y de verdad enhorabuena y gracias por tener ahí fuera una obra como Se siente quien eres, que es tan necesaria y a los que nos gustan y amamos las historias y las palabras, saber que te tenemos al otro lado a través de tu libro, a través de tu newsletter y de un montón de cosas. Así que os animamos a conocer a Carol, a su libro y a todo lo que tiene para compartir. Bueno, yo quiero darte las gracias antes de irme. Gracias por animarme a ir a ese retiro de escritura, porque de no haberme animado a ir a ese retiro, quizás a lo mejor este libro nunca hubiera visto la luz. Así que muchas veces eh, cuando os propongan cosas que no teníais en vuestra agenda, porque a lo mejor sois igual de cuadriculados que yo, no es que esto yo no lo tenía anotado en la agenda y entonces y se sale de vuestros planes, hay veces que hay que improvisar, ¿no? Y hay veces que hay que decir, me voy a salir de lo que tenía planificado porque a lo mejor la vida me está poniendo delante una oportunidad que a lo mejor es por ahí por donde tengo que tirar. Así que gracias, Carlos, por invitarme
a este retiro y bueno, por seguir formando parte de mi vida. Bueno, gracias a ti siempre. Eh, una vez más, pues eso, el abrir este espacio para que todo el mundo sepa que tiene un lugar para expresarse, para contar su mensaje. Así que gracias otra vez, Carol. Y nada, pues a todos los que estéis al otro lado, los que nos vais a ver, seguimos con este Voces del Universo 33, donde compartimos historias. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Besito, chao.